34, 1, 34 al 40 y luego 34 y ustedes continúan en forma alternada. Y dio Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no me dará de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se halló Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco te librarás de allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará ya. Anímale, porque él te hará heredar a Israel. Y vuestros niños de los cuales se fían de mí, y vuestros hijos que no saben ni lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos lo daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del mar rojo. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. El libro de Deuteronomio cierra, ¿verdad?, esta sección de 5 libros que se conoce como el Pentateuco. El libro de Deuteronomio es algo especial porque precisamente su propio nombre, ¿verdad?, lo identifica como la repetición. Deuteronomio significa la repetición, de que es de la ley de los estatutos dados al pueblo de Israel 40 años atrás, y en este momento Moisés la está dando a la generación, ¿verdad?, que le siguió. Así que podemos decir, en resumen, que Deuteronomio es un recordatorio. Y la historia, hermanos, merece ser recordada. Y esto es precisamente lo que está pasando en la mente de Moisés. Ya de 120 años, él contempla por un lado la tierra prometida, y por otro lado podemos imaginarlo, ¿verdad?, ahí volteando y viendo al pueblo hebreo, a su pueblo. Y le recuerda, ¿verdad?, vamos a decirlo así, con cierta melancolía su historia reciente, porque 40 años atrás Dios les había liberado de la esclavitud. Los rostros de este pueblo, al cual ya les está hablando aquí Moisés, no son los mismos. Muchos eran aún niños cuando sus padres se negaron a tomar la tierra prometida. Otros nacieron en el desierto y no conocían otra vida, solo la de ser nómadas, cuidadores de ovejas y ganado. En realidad, aprendieron a vivir de forma muy similar a como vivieron sus padres. Era una generación diferente. ¿Y qué era lo que le hacía diferente? Su mentalidad. Su mentalidad. La forma de ver las cosas como las ve Dios. Sin duda era una generación con una mente restaurada. Y observen, podemos decir que eran los mismos, pero incluso más numerosos. Las ciudades fortificadas y amuralladas. Los israelitas seguían siendo un pueblo que se dedicaba al pastoreo de ovejas, y en el desierto Dios proveyó con el maná, un alimento diferente, y les dio agua, ¿verdad?, que Él mismo sacó a través de la roca o de la peña por medio de Moisés. También en cierta ocasión en donde había aguas amargas, Dios las convirtió en agua dulce. Aprendieron tareas como cavar pozos y a localizar los manantiales. Así que quizás algunos, podríamos decir, ya estaban acostumbrados a vivir en el desierto. Pero ese no era el propósito de Dios. El desierto no era la tierra que fluye leche y miel. Porque las tierras más codiciables, más fértiles, son las que alimentaban el río Jordán. Es ahí, hermanos, donde Moisés, ¿verdad?, ya de 120 años, pone su mirada. Y pacientemente esperó 40 años para retomar la orden de Jehová. 40 años de su vida instruyó a una nueva generación. 40 años alentaba a Caleb, alentaba a Josué,
a no desistir o desconfiar de la promesa de Dios, de que solo ellos entrarían a poseer la tierra, que 40 años atrás, como lo hemos dicho, el pueblo fue un pueblo temeroso, que dudó y se negó a tomar esa tierra. Así que en este libro, ¿verdad? Moisés, el Deuteronomio, este último libro del Pentateuco, es un libro que evoca a la historia. Por eso digo que la historia merece ser recordada. Quizás, ¿verdad?, algunos de aquí no puedan recordar 40 años atrás porque ni siquiera han llegado a esa edad. Y algunos que ya pasamos los 40 años no podemos recordarla por nuestra mala memoria. Y algunos quizás sí, ¿verdad?, pueden recordar. Pero se nos hacen quizás muchos años, ¿verdad?, 40 años. Pero Moisés, de 120 años, mira, evoca lo que Dios le había mandado y al pueblo de tomar la tierra. Y ahora lo está narrando a los hijos de aquellos que temieron. Ahora, ¿qué nos enseña, hermanos, también la historia a nosotros? Nos enseña cuál es el principio del plan de Dios para con sus hijos y su iglesia. Todo cambio, hermanos. Todo cambio comienza en uno mismo. Así que le voy a invitar a escuchar lo que produce la diferencia entre la derrota o la victoria en la vida del cristiano. El tema de hoy, si ustedes vieron el anuncio, se llama la restauración de la mente. De hecho, la Biblia nos invita a estar restaurados en mente y a pensar como Cristo, ¿verdad? Nos dice ahí, ¿verdad?, precisamente en el Nuevo Testamento, que ahora tenemos la mente de Cristo, y en Filipenses, ¿verdad?, también nos dice que debemos de pensar de una forma diferente. Voy a tomar la reseña de lo que dice aquí en Deuteronomio 34, pero el contexto precisamente es todo el capítulo, pero no vamos a leer todo el capítulo. Así que voy a leer solamente lo que dice ahí en el versículo 22, y dice así: venisteis a mí todos vosotros y dijisteis, y está recordando lo que sucedió 40 años atrás. Vino todo el pueblo hebreo a mí y dijeron esto: enviemos varones delante de nosotros que reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien. Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos el fruto del país. Y nos los trajeron y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Oigan la afirmación: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos está dando. Es muy bueno. Dice, sin embargo, y aquí es donde precisamente comienza la batalla en la mente, en los pensamientos. No quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac es un referente de varones que en ese tiempo ellos consideraban gigantes. Los se repasaban en estatura y además eran guerreros. Así que podemos aprender a partir de este punto y sobre esta historia dónde comienzan los conflictos. Punto número 1, los conflictos espirituales comienzan en nuestra mente, ¿verdad? Nos predisponemos. Usted se puede predisponer, quizás, ¿verdad?, si va a ser una competencia, decir: no voy a ganar. Y todavía no está ni siquiera, ¿verdad?, ahí en el área de salida. Pero ¿qué sucede cuando nos predisponemos a la derrota? Seguramente, muy seguramente, saldremos derrotados. 40 días les tomó a los espías inspeccionar la tierra, y pudieron dar fe que lo que Dios había dicho era verdad. La tierra por conquistar era fértil y deseable, pero había que sortear
conflictos, porque los pueblos que estaban ahí, ¿verdad?, deberían de ser derrotados. Eran enemigos que no se dejarían vencer sin luchar. Además, ¿verdad?, eran fuertes y temibles. Cuando hago referencia a los hijos de Anac, ¿verdad?, se les identifica con gente guerrera y de muy alta estatura, de tal forma que 10 de los espías, recuerden que fueron 12, pero 10 de los espías consideraron que el lado de ellos era el pueblo de Israel, ¿verdad?, que al lado de estos gigantes el pueblo de Israel eran como langostas. Se sentían, ¿verdad?, incapacitados de conquistar la tierra prometida. El conflicto mayor, hermanos, el conflicto mayor no estaba en sus enemigos, sino ¿en dónde? En sus mentes y corazones. En sus mentes y corazones. Y esto sucede exactamente a veces con la vida del cristiano. Es en la mente donde se libran las batallas. Es ahí donde el diablo encontrará una grieta. Y como si fuese, ¿verdad?, una especie, de virus, una especie de bacteria o óxido que se quiere meter, ¿verdad?, a través de las paredes de algo sólido, encontrará ahí precisamente cómo hacerlo. Es ahí, hermanos, en donde él depositará el virus, de la duda. Así que, hermanos, ¿qué es lo primero que se ha de enfermar en nosotros para ceder a una vida débil y de falta de victoria, ¿verdad?, en el cristianismo? Precisamente, ¿verdad?, será nuestra mente. En esta historia cabría preguntarse, ¿con quién te identificas más, hermano? ¿Con quién te identificas más? ¿Con los 10 espías? ¿Con Moisés? ¿Con Caleb o Josué? Recuerden que el ánimo de los espías era de temor, de duda, de zozobra. Llega un momento en tu vida y en mi vida que quizás las preocupaciones van a ser estragos. ¿Te crea un conflicto, hermano, no tener dinero? A mí a veces me crea un conflicto no tener dinero, ¿verdad? Todos, creo que los varones que ya hemos tenido una vida más larga laboral, llegamos a tener una situación de falta de trabajo. Y aún estando, ¿verdad?, vamos a decirlo, bajo la influencia cristiana de una iglesia, siente uno pesadumbre, siente uno una gran preocupación, porque como varón o como ama de casa, ¿verdad?, que muchas veces son las amas de casa quienes llevan la carga económica, piensan, ¿qué les voy a dar de comer a mis hijos? ¿Con qué voy a pagar precisamente las necesidades básicas de sostener un hogar? El llevarlos a la escuela, el cubrir el transporte. ¿Qué sucederá si surge una enfermedad y cómo voy a librar yo esa situación? Así que sí crea un conflicto no tener dinero. Y sin embargo, puede tener ustedes soluciones momentáneas y constantes en su vida. En ocasiones podemos llegar nosotros, ¿verdad?, a simplemente pensar y decir, bueno, voy a sacrificar mi tiempo con mi familia, pero también voy a sacrificar el tiempo con Dios. De tal forma que no solamente, ¿verdad?, buscan el descanso o se busca el descanso de un día a la semana, sino hay un continuo trabajar de domingo, ¿verdad?, tras domingo, sin ningún día de descanso semanal, sacrificando, ¿verdad?, lo más importante. Es algo en lo que deberíamos reflexionar. Aquí cuando está hablando, ¿verdad?, Moisés le está hablando a esta nueva generación, prácticamente les está diciendo, les voy a recordar lo que sucedió con sus padres, con esos espías, para que aprendamos de la experiencia de otros. No necesariamente tenemos que aprender nosotros de las malas experiencias propias, podemos aprender de las malas experiencias de otros. Quizás, ¿verdad?, tus abuelos, tus hijos, tus padres, ¿verdad?, como joven, te estoy hablando, y aquí hay varios jóvenes, ¿verdad? Levanten la mano, jóvenes no casados. No casados, pero bien alto. Que no tengan temor en casarse en el futuro, ¿verdad? Jóvenes no casados. Los jóvenes no casados de esta generación pueden llegar en estudios académicos a tener más proyección que nosotros como padres en nuestra generación. Por diferentes factores. Las familias antes eran más numerosas,
Normalmente, ¿verdad?, en las familias se tenía la idea de que los padres enseñaran un oficio a sus propios hijos, sea de plomero, carpintero y todo eso, y las generaciones iban creciendo así. Sin embargo, ¿verdad?, se le ha dado que incluso, y no quiere decir que esté mal, está bien, ¿verdad?, se le ha dado mucha prioridad a que los jóvenes terminen sus carreras y llegan a ser profesionales, cosa que sus padres no fueron. Pero sus padres a través de la vida han tenido más experiencia. Sus padres a través de la vida han tenido una vida laboral que también les ha dado también enseñanza. Y en base a enseñanza, ¿verdad?, sería muy malo que los jóvenes no tuviesen, ¿verdad?, quizás la sabiduría de acercarse con alguien mayor como los padres o los abuelos para pedir un consejo a través de aquellas circunstancias que la escuela no les enseña y que la vida, ¿verdad?, deja precisamente como un sello en la mente de las personas mayores que han adquirido experiencia. Esto, ¿verdad?, queda como parte de la enseñanza que podemos nosotros tomar. Y en Moisés, ¿verdad?, les está diciendo, pues tienen que aprender de los errores pasados. Así que el primer punto es que la batalla comienza en nuestras mentes. El segundo punto abarca precisamente cómo se manifiesta, ¿verdad?, el hecho de que tenemos una batalla en nuestra mente. Número 2, no demos paso a la murmuración y el temor y las percepciones personales sin tomar en cuenta a Dios. No demos paso a la murmuración y el temor y a las percepciones personales sin tomar en cuenta a Dios. ¿Verdad? Recuerden que era lo que sentían los 10 espías. Dice, ellos murmuraron y causaron temor a todos los hebreos, por lo cual no quisieron entrar. Y la murmuración consistía en que ¿por qué Jehová nos ha sacado de Egipto? Como si Egipto hubiera sido mejor para ellos, como si la esclavitud, ¿verdad?, de una vida pasada, ellos la tomaran, como una vida deseable que hay que volver a tomar. Y no pensaban en lo que nuestro Dios les estaba ofreciendo. Ellos eran elegidos no solamente para tomar una tierra, eran elegidos para ser un pueblo diferente. Un pueblo en el cual nuestro Dios, ¿verdad?, había decidido, no por ser mejor que los demás pueblos también, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios, sino los había elegido para que ese pueblo diferente fuera un pueblo que dé testimonio de la grandeza de Jehová. Así que no demos paso a la murmuración y el temor. Tus gigantes muchas veces son tus temores y Satanás lo sabe. Una pequeña duda de parte de ti, él se encargará en engrandarla. ¿No sucede que a veces los temores son no totalmente tan grandes, pero uno ya los ve? De repente, ¿verdad?, alguien les puede decir por ahí, ¿sabe qué trae el alto del azúcar? Y entonces ya pensemos que somos diabéticos. Y alguien le dice, ya somos diabéticos, ya nos sentimos nosotros, ¿verdad?, desahuciados para morir en cuanto nos comamos el primer chocolate. Así pasa, engrandecemos los problemas y decimos, ¿qué tendré? Sobre todo estoy hablando de una enfermedad física, pero vamos a hablar acerca de un problema, ¿verdad?, en casa. Imaginen ustedes que sus hijos, ¿verdad?, salen de viaje y de repente, ¿verdad?, surge una noticia y les dicen por ahí, ¿verdad?, el auto de su hijo chocó. Y la realidad es que ahí está. Pero nuestra mente nos juega malas jugadas y decimos, quizás ahí murió, ¿verdad? O quizás ahí está grave, o quizás no sabemos qué es lo que le pasó. Y de repente a lo mejor solamente fue un raspón en el vehículo, ¿verdad? Ya cuando vemos la realidad hasta respiramos más tranquilo, porque la mente a veces juega con nosotros y la incertidumbre, ¿verdad?, Satanás la ocupa. La incertidumbre nos hace desconfiar de las promesas de Dios. Tus desacuerdos darán fruto. Comenzarán con una murmuración. Un desacuerdo en un trabajo que se expresa de forma verbal, que el desacuerdo es en contra a lo mejor del gerente, a lo mejor de tu jefe inmediato. Y lo mismo sucede en la iglesia, un desacuerdo con el liderazgo, ¿verdad? Si lo expresas por una situación de crítica destructiva más que constructiva,
¿qué es lo que va a ocurrir? Va a dar paso a la murmuración. Aquí, dice aquí, murmurasteis en vuestras tiendas. ¿Dónde comienza? En vuestras casas, en vuestros lugares donde precisamente te sientes seguro de que nadie más te va a oír, solamente los que tú piensas que puedes depositar tu confianza. Y también ahí dice, nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, es lo que dice precisamente en este pasaje, ¿verdad?, que acabamos de leer. Así que la murmuración se empezará a dispersar. Y de repente te das cuenta que ya no eres tú solo que murmura. Estás arrastrando incluso a tu familia o hermanos en Cristo a que duden, a que no se congreguen porque tú no eres el mejor ejemplo a seguir, o quizás, ¿verdad?, a cambiar sus prioridades. El diablo está ganando la batalla en la mente. Él transforma tu pequeña preocupación en ansiedad. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Bueno, piensen en el Salmo 23:1. Dice, a ver, 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si alguien escuchó la predicación del miércoles, que hablamos acerca del Salmo 23, mencionamos qué es lo que te falta. ¿Qué es lo que te falta que Dios no pueda suplir como buen pastor? ¿Qué te hace falta que Dios no sepa? ¿Acaso quizás, verdad, porque a ti se te ha olvidado orar, porque tienes quizás una necesidad, a Dios se le esté pasando por alto porque no se lo has dicho? Dios la conoce y Dios la sabe. Dios quiere que nos acerquemos a Él para que nosotros, ¿verdad?, en esa solicitud, ruego que tenemos delante de Él, nosotros estemos conscientes que dependamos de Dios. El pastor, ¿verdad?, quizás puedan pensar ustedes, no sabe lo que estamos pasando. Créanme que lo entiendo perfectamente, porque lo he experimentado también. Alguien puede decir, bueno, la pérdida de mi hijo la tuvimos tempranamente, ¿verdad?, en el embarazo, pero lo tuvimos. La pérdida de personas, ¿verdad?, que desafortunadamente han tenido que partir en la familia, también lo hemos experimentado. Hemos experimentado el dolor de una enfermedad con los hijos también, y enfermedades propias por igual. Frustración, no se diga, ¿verdad? Desgaste físico, mental, también. Y no estoy hablando de que pues seamos, ¿verdad?, nosotros, como decíamos, soy la que más me pasan las cosas, ¿no? O soy el que más me pasan las cosas. Todos pasamos por estas mismas experiencias. Sin embargo, un engaño que Satanás hace en la mente de todos, incluyendo a los pastores, y le voy a hablar con respecto a los pastores, es tratar de convencernos que el pastorado es solo un empleo más. Cuando el pastor cae en la trampa, se puede perder en la esencia de su ministerio, pero también en ocasiones la iglesia cae en la misma trampa. Algunas congregaciones se permiten ser los patrones de los pastores y son supervisores de su trabajo, y se dan el derecho de comparar los dones de sus pastores con los de otros pastores que conocen, y distorsionan el propósito que Dios tiene al tenerlos en este lugar. Gracias a Dios aquí no sucede, que yo sepa. Los creyentes, hermanos conflictivos, no pertenecen estáticos. Son complicados y es difícil discernir su carácter y lo que van a hacer. Muchas veces incluso ustedes pueden experimentar que alguien con quien confiaban, ¿verdad?, y que aparentan estar de tu lado, así como los 10 espías aparentaban estar del lado del pueblo, del lado de Jehová, quizás ni siquiera se han dado cuenta que el diablo está haciendo estragos en sus mentes. Esto fue lo que sucedió con los 10 espías. Los estragos se hicieron primeramente en sus mentes. No demos paso a la murmuración, a las percepciones propias, entrémonos por la palabra de Dios. Número 3, no caigamos en la mentira de que el pecado no es peligroso. No caigamos en la mentira de que el pecado no es peligroso. A mí
me gusta leer me gusta leer sobre el reino animal. Los diferentes, ¿verdad?, géneros y especies que hay en nuestro mundo, que Dios quiso que así fuese y que además es un equilibrio, ¿verdad?, en nuestra naturaleza, porque no hay criatura que sea puesta por el diablo, todo la creó nuestro Dios. Y forman un equilibrio, aún aquellos que consideramos muy peligrosos, ¿verdad? Y algunos que ni siquiera son peligrosos los apachurramos, porque así somos. Toda araña para nosotros no debe estar en casa. Pero hermanos, es interesante que dentro del reino animal, los venenos más letales, ¿verdad?, los venenos más, ¿cómo vamos a decirlo así?, peligrosos, y que solamente una pequeña cantidad, a veces de milésimas de gramos, pueden ocasionar la mente en un ser humano, la contienen los seres más pequeños, las especies, vamos a decirlo así, más desprovistas, como las serpientes, las pequeñas arañas, ¿verdad?, el pez globo. Yo creo que alguien de gastronomía a lo mejor ya lo han explicado, ¿no?, que el pez globo, ¿verdad?, contiene una sustancia, ¿verdad?, altamente peligrosa, unos pequeños gramos, mata a una cantidad, bueno, yo no sé exactamente la cantidad, pero llega a matar a un elefante, ¿verdad? Imagínense un hombrecito como nosotros. Pero hermanos, si no supiésemos eso, ¿verdad?, a través de lo que la ciencia ya nos ha enseñado, pensáramos que a lo mejor, por ser muy pequeños, no es peligroso. Pero no caigamos en la mentira de que el pecado no es peligroso. El versículo 26, es capítulo de Deuteronomio, dice así: sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. ¿Cuántos dijeron que no? 10. ¿Y cuántos se las creyeron? No. ¿Cuántos creyeron la mentira? ¿Y por cuántos podemos contar? Normal, se pensaban que eran varios miles de personas, ¿verdad?, que iban a entrar a la tierra prometida. Miles. Alguna vez un comentarista dijo 2 millones, no se menciona una cantidad, ¿verdad?, pero sí sabemos que son muchos los que entraron, varios miles, eso sí lo podemos afirmar, pero solamente por la murmuración de 10, y nadie hizo caso a lo que decían los otros 2. En ocasiones el diablo va a jugar, por decirlo así, sus cartas. Nos hace pensar que tiene póker de ases y solo tiene un par, ¿verdad?, ahí oculto en el juego. Pero caemos en la trampa y nos damos por derrotados. A veces nos frustramos en nuestros proyectos, a veces nos frustramos en nuestro matrimonio, a veces nos frustran nuestras relaciones personales, a veces también nos frustran las relaciones, ¿verdad?, que tenemos en el trabajo. Y entonces, vamos a decirlo así, entonces de forma muy sutil, le damos permiso al pecado, la permisividad al pecado. El diablo hace que consideres tus necesidades legítimas como prioridad para satisfacerlas por medios ilegítimos. No tengo trabajo, entonces robo. Quiero obtener algo, ¿verdad?, pero mi testimonio no es de todo verdadero, entonces miento. Voy a conseguir trabajo, ¿verdad?, y exagero en mi experiencia. Que entonces, hermanos, le damos precisamente permiso a esto. Él se presenta como alguien que tiene el mejor consejo, y me estoy refiriendo al diablo. ¿Qué hizo con Eva? Se presentó como el que tenía el mejor consejo. ¿Por qué? Él se mostró empático, ¿verdad?, se mostró amable. Le dijo a Eva: seréis como Dios. Después de que comas el fruto, ya no tendrás que darle cuentas a Dios, porque estarás a su altura, prácticamente lo que le está diciendo. El diablo aprovechará la mejor ocasión para hacerte caer. ¿Cuándo? Cuando estés cansado, cuando te enfades, cuando estés presionado o agobiado. Es el mejor momento. El diablo sabe que estás susceptible a ceder a sus manipuleos mentales. Pero esto no es excusa, hermanos, para fallar. Porque Jesús, después de 40 días de ayuno, tuvo hambre.
Y la primera tentación, ¿cuál fue, hermanos? Que convirtiera, ¿qué? Las piedras en pan. Ahora yo les pregunto, ¿era el hambre una necesidad legítima? Claro que sí. O sea, usted tiene hambre, ¿y cuál es su necesidad de comer? ¿Es legítimo? Sí. ¿Verdad? ¿Dios quiere suplir esa necesidad? Claro que sí. Entonces pongamos a pensar qué era lo que el diablo estaba intentando hacer. Estaba diciendo, oye, ¿tienes hambre? Tienes una necesidad legítima. Si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. ¿En dónde radica el pecado, o radicaría el pecado ahí, o la tentación? Quería que Jesús cayera en la trampa de obedecerle a Él y no a Dios. A ver, si de veras eres hijo de Dios, yo te digo, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué implicaba el obedecerlo a Él? ¿Cierto o no? Ahora, aquí hay unos pasos sutiles de la tentación. En primer lugar, ¿verdad? El diablo está tomando, ¿verdad?, precisamente el hecho de que, no de que Jesús dudara de que fuera hijo de Dios, sino que mostrara su poder y que se lo mostrara a Él. Pero Satanás sabía que Jesús era el hijo de Dios. Su ataque siempre fue directo a Él, aún antes de que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, naciese. Estaba metiendo en el corazón de Herodes, ¿verdad?, a todo lo que sucedería después. Así que, hermanos, es posible que estés en el costumbrismo de pecados que no te parecen ser muy peligrosos. En el costumbrismo de pecados que a tu parecer no son peligrosos. Pero reconoce que es mentira y que podemos extinguirlas, quitarlos en el nombre de Cristo Jesús, clavando en la cruz, ¿verdad?, nuestros pecados. Cuando estos se estén generando en nuestras mentes, porque allí empiezan, cuando ya se han llevado a cabo las consecuencias que en ocasiones no se pueden detener, porque a veces obrará sobre un pecado que no se puede detener, de todos modos tenemos que nosotros pensar que debemos de tener una restauración en nuestra mente. Dice Deuteronomio 1:41-44, entonces respondieron y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová. Este no lo leímos un poquito más adelante en el mismo capítulo. Pero vean cuando Moisés, ¿verdad?, confronta al pueblo de no obedecer, y Moisés dice que Jehová se enojó, y entonces el pueblo como que trata de rectificar el camino, y entonces dice, entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová. Ya cuando sintieron la sentencia de que habrían de ser castigados 40 años en el desierto y estar errantes, entonces ellos dijeron, pues no nos conviene. Así que vamos a tomar la tierra nosotros. Dice, nosotros subiremos y pelaremos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová les dijo, nuevamente les advierte, diles, no subáis, no peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oídos. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo ¿con qué? Con altivez. Algo que se generó en la mente. Subisteis al monte, pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Tal que nunca estaban de acuerdo con Dios, ¿verdad? Cuando a veces decimos, te decimos una cosa y haces la otra. Ya Jehová les dijo, ya no. Van a estar ustedes 40 años en el desierto y a su generación les daré la tierra. Y ellos dicen, ¿por qué? Vamos nosotros. Pero Jehová no estaba con ellos. Número 4. Desecha de tu mente las creencias incorrectas. Todos, hermanos, todos, antes de llegar a Cristo Jesús, traíamos en nuestra mente creencias incorrectas. Independientemente fuesen religiosas, fuesen filosofías, fuesen ideologías, independientemente de todo esto, traíamos creencias incorrectas. Cuando me puse a ver un poquito acerca de esto de creencias incorrectas,
¿verdad? De repente por ahí salió una reflexión y dice, ¿sabían que la ensalada rusa no es rusa? A mí me gusta la ensalada rusa y hasta me siento ruso, pero ya me di cuenta que no es así, que no es rusa, que la pizza hawaiana no existe en Hawái. Lo comentaba yo con mi hijo, ¿verdad? Que Van Gogh nunca se cortó la oreja para pintarla también, porque es algo que surge, ¿no? Y que de repente ahí lo tomamos como si fuese un hecho, pero hay creencias que son radicales para nuestra conducta y debemos desechar de nuestra vida pasada. Recuerden a Saúl. ¿Quién fue Saúl? Rey, el primer rey de Israel, antecesor de David. Saúl consultó a la divina de Endor. Algo incorrecto delante de Jehová. En 1 Samuel, no lo busquen, les voy a dar la cita, pero no lo busquen. En 1 Samuel 15:23 dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Algo que identifica plenamente a Saúl: obstinado y buscar la adivinación. Hay mucha discrepancia entre si fue verdaderamente el espíritu de Samuel quien se reveló a la divina. Hay mucha discrepancia. Bueno, en mi convicción no fue Samuel, no fue así. ¿Por qué? Porque Dios no utilizaría algo que él ha identificado como pecado. Otra cosa, que la obstinación de Saúl, creo yo que fue un demonio que personificó a Samuel y le diera el mismo mensaje que Dios le había dado anteriormente a Saúl. Él sería desechado y derrotado por los filisteos. Ahora, ¿cuáles son los argumentos de que no era Samuel en realidad? Bueno, porque Jehová no le había respondido por los medios que él instruyó. Este pasaje está ahí en 1 Samuel 28, nuevamente no lo busquen, pero ahí se menciona que va a buscar a la divina de Endor. Pero en ese mismo pasaje hay una identificación. Y le dice Samuel a esta divina: ¿qué ves? Y le dice: veo como dioses subiendo de la tierra. Y entonces Samuel dice ahí, y Saúl entendió que era Samuel. Pero esa fue la percepción de ¿quién? De Saúl. Ajá. Así que en 1 Samuel 28:6, voy a buscarlo, no lo busque para que no esté, y solamente léanlo, apúntenlo para que ustedes puedan cotejarlo posteriormente. 1 Samuel 28:6 dice de esta forma: entonces, no, 2 Samuel, tengo mala cita. 2 Samuel. Ah, caray, no tiene 28. ¿Cuál cruz? 1 Samuel. Ajá, 1 Samuel 28:6. 28:6. A ver, entonces lo vi mal. 28:6. Ah, cierto, simplemente me había ido mal. Gracias. Dice: y consultó Saúl ¿a quién? A Jehová. O sea, ya había una consulta anterior a Saúl. Ajá, para saber si tenía que subir a pelear con los filisteos. Dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová, ¿qué? No le respondió. No le respondió de esta forma, ni por Urim, bueno, ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Ya lo había hecho Saúl. Y Dios le había revelado, no le había revelado nada por los medios que Dios le había dado al pueblo. Entonces él buscó otros medios. ¿Cuál fue el medio? La divina de Endor. Y en el versículo 13, como dice que los dioses suben de la tierra, y por la interpretación que Saúl le quiso dar de que era Samuel, también identificamos esto. ¿Por qué? Porque lo único que se identifica debajo de la tierra y se identifica como dioses son a los demonios, porque solamente hay un solo Dios. El diablo accede a la mente, incluso, ¿verdad?, si podemos decirlo hacia nosotros, accede a la mente de muchos que se obstinan por desechar sus antiguas creencias, manifestaciones que no están de acuerdo a las Escrituras,
Quizás tenga usted el pensamiento de que alguien más no cree lo que usted cree, pero mi invitación es: analice sus experiencias a la luz de las Escrituras, porque el diablo quiere robar tu tranquilidad y formará en tu mente convicciones erradas o erróneas. Él quiere que te sientas superado por esos pensamientos equívocos que han hecho nido por la repetición constante, a veces incluso de doctrinas antiescriturales. Esto es lo que hace eco en la mente de las personas, que te repitan tanto que al final te lo crees. Son los medios publicitarios. ¿Por qué creen que anuncian tanto un detergente? Que anuncian tanto un perfume? Que anuncian tanto, ¿verdad? A lo mejor, no sé, un automóvil. Tanta repetición te hace pensar que es la mejor elección. ¿Cierto o no? Eso es lo que sucede también, ¿verdad? A través de la repetición a veces de creencias erradas. Pero el paso más difícil es aceptar este hecho. Para muchos es muy difícil aceptar el hecho de que estamos con pensamientos errados. Gracias a Jesús podemos dejar de ser esclavos de creencias pasadas, porque Dios quiere que tengamos libertad de cualquier opresión mental. Conclusión. Yo recuerdo, y ustedes recuerdan, cómo David primeramente venció al león y al oso, ¿recuerdan? Cuando está ahí delante, ¿verdad?, de Saúl y le dice y le quiere poner su coraza y todo esto para enfrentar a Goliat, siendo él un pequeño, un mozo, y Goliat un gigantón, ¿verdad? Y David dice, pues no me gusta ponerme todo esto, no me queda, no me puedo mover. Dice, pero sí le menciona algunas palabras, y dice que Jehová antes lo había librado del león y del oso, y que había quitado, ¿verdad?, de las garras de estos dos fieras, ¿verdad?, del campo, a sus ovejas. Y dice, Goliat será como uno de ellos. Ahora vean qué es lo que sucede entonces en la mente de David. David compara a ese gigante como si fuera una de estas fieras del campo. Y cuando seas capaz de detectar las mentiras de Satanás, aprenderemos a enfrentarlas, a evitarlas, a no enfocarnos en ellas, sino enfocarnos en Jesús. Porque en su nombre, dice la palabra de Dios, se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Esa es la forma de ganar las batallas que se generan en nuestra mente. En el nombre de Jesús todo es posible. Así que, hermanos, todos, incluyéndome, estamos, ¿verdad?, en constante batalla, ¿verdad?, con nuestros pensamientos. Ahí es donde precisamente se generan, ¿verdad?, nuestras dudas, nuestras malas decisiones, nuestras creencias erradas, ¿verdad? Aquellas cosas que nos hacen a nosotros, ¿verdad?, flaquear en nuestra fe. La fe, ¿verdad?, se fortalece a través de la palabra de Dios, de la oración y de nuestros pensamientos correctos, en cuanto a qué creemos de Dios. Si no escuchó la predicación del miércoles, está, ¿verdad?, en Facebook, y se enlaza con YouTube, escúchela, porque aprendimos que nosotros tenemos un buen pastor que nos apacienta en pastos verdes, cerca de aguas cristalinas, y que adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiados, de quienes causan nuestras angustias. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, porque tu palabra, Señor, nos enseña tanto a través de las historias que, mi Dios, tú permites que estén ahí narradas. Gracias porque, Señor, en tu bondad, tú nos ayudas. Gracias porque tú, Padre Santo, nos permites entender y reflexionar sobre también, Señor, a veces nuestra debilidad, cuando damos cabida, Señor, en nuestra mente pensamientos que solamente pueden provenir, Señor, del incitador, del acusador, que es Satanás. Te pedimos, Padre bendito, de que tú nos ayudes y que nos hagas, Padre Santo, ser más sabios cada día, aprender de los demás. Tú nos das un cúmulo de enseñanza, Señor, en tu palabra, pero también dentro de la experiencia de cristianos que, Padre Santo, han sabido, Señor, acumular de forma madura también conocimiento, pero también, Padre Santo, experiencia. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bendícenos, Señor, en este día. Amén. Amén.